segundito nomás. Es lo mismo, tengo la tablet así. Un segundito nomás. Bueno, en esta ocasión nuevamente tengo el honor de poder compartir un mensaje en la palabra. Esta vez me encomendaron un pasaje en la epístola de Pablo a los Gálatas. Si pueden ya ir buscando Gálatas 5, del versículo 16 al 21. En algunas Biblias tiene el título de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy vamos a quedarnos con la primera porción. Quedará la segunda porción para otra ocasión. Así que bueno. Vamos a leer el versículo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y antes de comenzar a profundizar en estos pasajes, creo que hay algunas verdades sobre las cuales tenemos que tener en claro, con lo cual podemos avanzar a lo largo de la palabra. Y lo primero es que si somos hijos de Dios, si realmente somos nacidos de nuevo, es que tenemos el Espíritu Santo. Creo que esto es una verdad básica, pero es importante recordarla. Voy a ir saltando algunos versículos, no es necesario que vayan siguiendo inmediatamente, después si quieren me piden y les doy la lista, así no abusamos del tiempo. Tenemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O tenemos en Romanos 8, del 9 al 12. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, teniendo ese principio básico, hay que entender un detalle que creo que salta a las claras, es, tenemos el Espíritu, gran regalo de Dios, pero todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, no es para que vivamos como nosotros querramos, sino para darle gloria a Él. La obra en nosotros, si bien sabemos cuál es el final que tiene, la obra todavía no está completa. En Filipenses 1:6 tenemos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hablando en pasado, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y acá vemos un proceso a través del cual atravesamos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ya hemos sido comprados, pero todavía no vemos lo que hemos de ser. Y lo tenemos en Romanos 8, versículo 30, hablando sobre todo el proceso. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Nosotros hemos vivido solamente hasta la etapa de la justificación. Todavía no estamos en la etapa de la glorificación. Esto es simplemente para mostrar algo que debería ser obvio, pero nunca está mal hacer el recordatorio. Y habla en Romanos 8, versículos 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, lo cual deja las claras de que hay una cierta gloria la cual todavía no vemos, todavía no hemos sido glorificados. Hemos sido librados de la condenación de la muerte, no hemos sido librados de la muerte física, nosotros todavía podemos morir físicamente, salvo que el Señor venga antes. Físicamente todavía podemos morir, espiritualmente ya no, hemos sido librados solamente de eso. Mientras vivimos en la tierra, por lo tanto, tenemos que vivir como debe ser o como conforme a lo que es correcto delante de Dios. Todavía tenemos una vida en esta tierra y tenemos una responsabilidad, tenemos un trabajo que hacer, porque si no hubiese sido mucho más fácil. Somos salvos, cielo, listo, fin, qué fácil. No es así. Tenemos una vida en esta tierra, tenemos un trabajo, se está construyendo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y si me acompañan a Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y por fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en esta vida que tenemos libertades. Todavía tenemos un cierto nivel de libre albedrío, nosotros podemos elegir qué hacer con nuestra vida, el Señor nos da ese regalo, el Señor da ese regalo ya desde el principio, permitiéndonos elegir, y teniéndolo hoy al Señor, también podemos elegir qué hacer con esta vida que Él nos da. Y eso puede cambiar mucho el cómo atravesamos todos estos años que nos quedan hasta llegar finalmente a la gloria. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, nos aclara Pablo de algo muy importante, de que esta libertad que tenemos no es una libertad para hacer lo que querramos, como para vivir en libertinaje y vivir como está hoy de moda decir, mi cuerpo, mi decisión, o yo hago lo que yo quiero, sino que tenemos que vivir como corresponde, sirviendo al Señor. Nosotros fuimos comprados para servir al Señor, para dar gloria a Dios y para ser construidos conforme a su voluntad. Hablando en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O Colosenses 1, del 9 al 14, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios y fortaleciéndonos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, el Señor en nuestra vida lo que quiere es que seamos fructíferos, que crezcamos, y un ejemplo de eso lo tenemos en Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros debemos vivir en una vida de crecimiento, una vida fructífera. O 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en aquellos para edificación de la iglesia. Nosotros tenemos que procurar constantemente la edificación, o en Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, o en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y alguno me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio? Con esto solamente quería establecer algunas verdades básicas. Si nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu. A pesar de que tenemos el Espíritu, vivimos en este cuerpo, un cuerpo el cual no es perfecto y un cuerpo el cual decae día a día, un cuerpo el cual
sigue teniendo atracción por cosas que no son correctas o de las formas en las que no son correctas, con una tendencia constante al desenfreno, descontrol y al goce personal. La salvación que tenemos no es simplemente, bueno, es un hotel 5 estrellas en el cielo, qué grande que es Jesús, perdón por la forma de hablar así, pero hay veces que se lo toma así, cuando en realidad es una relación que tenemos con el Señor, somos hechos hijos suyos, somos parte de su reino y tenemos un trabajo que hacer en este cuerpo que Él todavía nos permite estar. Y no solamente para nosotros mismos, sino para con los hermanos. Construyendo esta iglesia, agregando cada vez más gente y en las debilidades de uno fortalecidos por la fortaleza de los otros en el Señor. Si volvemos a Gálatas 5, partimos con el versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Si partimos al principio del versículo 16, hay una orden. Andad en el Espíritu. Tenemos dos cosas con esto. Número 1, hay una orden. Número 2, significa que se puede no cumplir. Entiéndase. Si está la orden de andar en el Espíritu, significa que también podemos elegir no hacerlo. La orden está dada para nuestro bien y para la edificación, pero es importante prestar atención a eso. Si está dando la posibilidad de algo es porque uno tiene una capacidad de elegir al respecto. Hay una opción que puede elegir, hay una orden acá. Deberíamos de procurar obedecerla. Ahora, para lograrlo, uno diría, bueno, si dijimos al principio que teniendo a Cristo tenemos el Espíritu Santo, y hay una orden que deberíamos de andar en el Espíritu, significa que no necesariamente andamos siempre en el Espíritu, y significa que tener el Espíritu no alcanza solamente para andar de esa manera. Ahora, en andar entendemos un comportamiento continuo, un carácter, un camino, una forma de vida, un progreso. Es cómo nos conducimos o cómo vamos en el camino. Y al hablar sobre andar en el Espíritu, en el andar entendemos también una elección que tenemos sobre hacia dónde ir y sobre todo quién es el que guía en ese camino. Mientras nosotros permanecemos en este cuerpo, nosotros podemos andar como es conforme al Espíritu, siguiendo por el correcto camino, un camino de edificación, un camino lleno de fruto, un camino en el cual crecemos en conjunto, el cual es el camino que si bien en algunos casos no lo entendemos, decimos, no, pero yo quiero ir por acá porque quizás si yo voy a este lugar esto es mejor. Vivir guiado en el Espíritu tiene una garantía la cual, por fe, confiamos en que nos lleva en la dirección correcta, hacia donde Dios quiere, y que muchas veces puede no ser trivial para nosotros. En demasiadas ocasiones quizás para nosotros puede parecer de, esto no tiene sentido para mí. O incluso en afecciones, uno pensaría de, bueno, todo va a ser lindo, todo va a ser más fácil si ando en el Señor. Y no. De hecho, hasta cierto punto la garantía es la contraria, es probablemente tengamos problemas extras a los que hubiésemos tenido si no hubiésemos ido por ahí. Pero acá no estamos por lo que atravesamos en el camino, estamos por a donde vamos al destino. Para llegar a ese destino, el Señor nos va guiando, el Señor va permitiendo cosas en nuestra vida y va denegando cosas en nuestra vida. Nosotros queremos ir para un lado, el Señor puede decir, no, por ahí no. Ahora las cosas son obviamente mucho más fáciles si uno elige seguir y no que de vez en cuando se tenga que comer uno un tironcito de oreja porque uno quiere hacer lo que quiere. Ahora, andar en el Espíritu, como dijimos, es una acción continua, no es algo de un momento. Es algo que tenemos que procurar hacer constantemente. Y en un tiempo en donde cada vez es más difícil hacerlo, donde vamos a tener problemas, donde vamos a tener oposición, es una opción que tenemos que elegir hacer. Y eso implica ceder el control. Eso implica algo que para nosotros no es natural. Para nosotros nos encanta, uso la analogía de un timón,
agarrar el timón con nuestras manos y conducir nuestro destino. Y muchas veces fracasamos y no obtenemos lo que queremos, o cuando decimos, bueno, si logro esto seguro yo ya voy a estar feliz y ya va a estar todo bien, y no. Hay veces que lo logramos y nos damos cuenta que queremos algo más y algo más, y nunca nos conformamos, cuando también en la propia palabra tenemos que aprender a conformarnos con lo que tenemos. No digo de vivir una vida completamente austera y sin absolutamente nada, sino guiado por lo que es correcto, con la mentalidad correcta, dándole el control al Señor en cosas en las que nosotros muchas veces decimos, no, pero yo no quiero que esto suceda, porque a mí no me gusta. A mí no me gusta ir por acá, a mí no me gusta esto es incómodo. Quizás ir a servir a otro país, para uno es incómodo, yo ya estoy bien acá, tengo mi trabajo, tengo mi casa, estoy bien. ¿Por qué ir a un lugar que es hostil conmigo, que sé que va a ser hostil conmigo, que sé que voy a tener una vida difícil, si acá estoy bien? Y es normal pensar eso, es lo más cómodo. El quedarse quieto, el no hacer nada, el vivir para uno mismo, es lo más cómodo, es la opción más simple, pero no la opción que va a dar el mejor resultado. Hay veces que uno tiene que atravesar justamente por esos momentos para vivir situaciones las cuales uno no solamente considera incómodas, sino situaciones en las que uno literalmente ya no tiene el control. Uno cree que tiene el control de muchas cosas y nos pasa hoy en día, en donde, a diferencia de en otro tiempo, gracias a Dios en general, el hambre no es tanto un problema, el acceso a muchos recursos hoy en día no es un problema, a diferencia de otros lugares, acceder a agua, acceder a una casa, acceder a un lugar donde estar, tener un trabajo, tener un montón de comodidades que damos por hecho en nuestra vida, son cosas normales, estamos llenos de distracción y de simpleza comparado a otro tiempo. No estoy diciendo que necesariamente estamos en todo 100% mejor, pero vivimos en un tiempo donde las cosas son más simples, en donde estamos nosotros ahora, por ejemplo. En otras partes del mundo, la historia es completamente diferente. Aún así, nunca nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, si tenemos que andar en el Espíritu, significa que tenemos que, paso número 1, ceder el control del Espíritu. Cosa que suena muy fácil hacer hasta que aparecemos nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que nos oponemos a eso. Nosotros mismos somos los que muchas veces decimos, no, bueno, voy a leer esto después, que sea la próxima, las cosas se arreglan, vamos a olvidarnos, hoy no oro. Y muchas veces somos nosotros mismos los que tomamos esas decisiones alevosamente. Y es donde uno tiene que elegir voluntariamente, decir, no, yo cedo el control. Y es difícil, porque es renunciar en parte a uno mismo, es renunciar a lo que uno quiere, a lo que uno muchas veces desea, no siempre, pero muchas veces sí. Implica ceder el control, algo que sabemos que el resultado es mejor, algo que sabemos que nos va a guiar bien, y aún así somos tan rebeldes a veces que decidimos no hacerlo. O me tomo una pequeña licencia, el resto se lo entregué al Señor, pero esta pequeña parte es mía. Eso no significa haber sido completamente el control, cuando lo que deberíamos de hacer es ceder total y absolutamente el control. Ahora, ¿qué pasa cuando no hacemos eso? Lo contrario. Y acá donde entra la carne, nuestro deseo, nuestra voluntad, lo que es alejado de Dios, lo que no es para la glorificación del Señor. Nunca nos olvidemos que el objetivo final de todo es la gloria del Señor. Y muchas veces nosotros incluso enfocamos nuestras oraciones en yo quiero esto, yo necesito esto, yo tengo este problema, o un amigo, un familiar, y está perfecto orar por eso, pero tenemos que recordar siempre cuál es el objetivo final. El Señor nos dio una salvación, aleluya. El Señor nos da un montón de cosas, aleluya. El Señor nos permite un montón de cosas, fantástico. El Señor nos da un gran regalo que es la glorificación, nos da un gran regalo que es el cielo, nos da un grandes regalos, nos da su propio Espíritu que dio a nosotros, aleluya. Pero recordemos que el objetivo final de toda la creación y de todo es la gloria del Señor. Ese cambio de enfoque es fundamental para poder hacer esto, de ceder el control de uno. Ahora, algo que remarcan estos versículos es, andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aclara algo más, son opuestos.
O hacemos una cosa o hacemos otra. Dos no pueden pilotar un barco. Hay un solo timón. De la misma forma, en nuestra vida, en nosotros, o gobierna el Espíritu y somos guiados por el Espíritu y crecemos en el Espíritu, o cedemos el control. Y el decir, no, yo voy a tomar mis decisiones, estamos cediendo el control. La pregunta es ¿a qué? Y los dos son opuestos. Y los dos tienen formas completamente diferentes. Son antagonistas. Uno, una vida en el Espíritu, es una vida de orden. Si bien nosotros no lo vemos en nuestra poca visión, nosotros no lo vemos en el desconocimiento del futuro, el Señor hace todas las cosas para nuestro bien, incluso las cosas que nosotros no entendemos. El Señor hace las cosas en orden. El Señor hace las cosas con armonía. Si uno observa la providencia del Señor a lo largo del tiempo, uno puede decir, y de vez en cuando vislumbrar, decir, es increíble cómo esto que yo pensé que era una tontería en un momento dado, 20 años después tiene una consecuencia jamás esperada. Es increíble cómo el trabajo de un misionero en un lugar con una persona puede cambiar completamente una ciudad o un país. Cosa en gente que uno diría, bueno, pero este no está ni letrado, no tiene grandes recursos, no tiene dinero, no tiene estudios, no tiene nada. Y el Señor dice, a mí no me importa eso. Yo no los necesito para hacer eso. Yo quiero que ustedes lo hagan. Yo quiero que ustedes sean parte. Y en nuestra debilidad el Señor nos usa. No es por nuestra capacidad. El Señor no necesita de nuestro dinero, no necesita de nada de lo que nosotros podamos hacer para que se hagan las cosas. Pero el Señor lo hace. Y el Señor nos hace parte de eso y quiere que seamos parte de eso. Del otro lado, ¿qué tenemos? Si dijimos que de un lado tenemos orden, del otro lado es caos. Todo el tiempo desenfrenados por lo que queremos. Yo quiero esto, o necesito este placer, o voy a hacer esto, voy a poner mi opinión por sobre la de los demás. Ahora vamos a profundizar un poco en todo esto. Pero son formas completamente diferentes de conducirse. Uno es para la gloria del Señor, una vida espiritual, haciendo las cosas no por lo que a mí me conviene, sino por lo que es agradable al Señor y por lo que es bueno para su gloria. Y del otro lado estamos nosotros, donde hacemos lo que es para nuestra gloria, para lo que es nuestro beneficio, en donde nosotros somos el centro. Son dos perspectivas completamente diferentes. ¿Significa esto que, bueno, si yo me esfuerzo lo suficiente voy a tener una vida espiritual? Requiere que uno se dé el control, pero las cosas no van a suceder por nuestro esfuerzo. Es imposible para nosotros vivir una vida agradable al Señor por nuestra propia cuenta. Es imposible conocerlo al Señor, es imposible obrar para el Señor si el Señor no lo hace primero por nosotros. Con lo cual, nuevamente, tenemos que ceder el control. Ahora avanzamos al versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis sobre la ley. A lo largo de la epístola Pablo habla del legalismo. En otras epístolas otros hablan de lo completamente contrario, el libertinaje, su contraparte. En este caso Pablo está hablando de la ley y no está hablando en el más sentido de la ley. De hecho, en varias partes de la Biblia habla bien de la ley. El problema es el legalismo como objetivo de obtener la salvación. Ahora, la ley es buena. Él mismo lo dice en 1 Timoteo 1, 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O lo tenemos en Romanos 7, versículos 6 al 8. Pero ahora estamos libres de la ley, no por haber muerto, para aquella en que estuvimos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué decimos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley fue dada para nosotros para el conocimiento. La ley es perfecta, la ley es buena. Pero la ley tiene un pequeño problema para con nosotros. Nosotros somos los débiles. La ley de Dios es santa. Nosotros por naturaleza, teniendo el Espíritu, gracias a Dios, sí, pero vivimos en un cuerpo el cual le gusta todo lo contrario. Vivimos en un cuerpo el cual decae, en un cuerpo el cual va lisa y llanamente hacia la muerte, en un sentido literal del término. La ley es buena, la ley nos permite conocer, pero nosotros éramos débiles. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo para nuestra salvación. Ahora, si nosotros vivimos por el Espíritu, generalmente van a notar este patrón muchas veces. Así dice la ley. Obviamente, en algún punto todos la transgreden. Ahora, lo que se pide para los que vivimos en el Espíritu no es solamente cumplir la ley, exceder. Si lo reducimos los 10 mandamientos, es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos dice el Señor? No alcanza. Hagan más. Ámenlo como yo los amé. Al marido que le dice que tiene que hacer con su esposa, amarla como el Señor amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Siempre está este patrón. Este es el lineamiento base. Si intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, eventualmente vamos a tropezar, más pronto que tarde. Pero si somos guiados por el Espíritu, no solamente cumplimos con eso, con los lineamientos bases, sino que excedemos. Y lo hacemos con gusto. Ciertamente de vez en cuando tropezamos, sí. Nuestro trabajo es esforzarnos, enfocarnos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir qué vemos y qué no vemos. Nosotros podemos decir, no, esto no es correcto, me alejo. Nosotros tenemos la capacidad de decir, yo no voy a entrar a esa página. Nosotros tenemos la capacidad de decir, no voy a comprar esa botella, no voy a consumir tal cosa. De eso sí tenemos el control. Ahora, si nosotros pretendemos una vida espiritual y lo primero que hacemos es atiborrarnos de todo lo que sabemos que no tenemos que hacer, y no esperemos ningún resultado muy agradable después de eso. Ahora, si somos guiados por el Espíritu, no necesitamos una ley que nos diga, no, este es el límite. Si estamos guiados por el Espíritu, vamos a ir en la dirección correcta, y no solamente vamos a hacer lo que se espera básico, sino que vamos a exceder. Entonces es importante tener en cuenta esa aclaración que hace. Ahora, para hacer eso tenemos que hacer morir lo terrenal en lo nuestro, en nuestro cuerpo. Si vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sigue, no voy a ser exhaustivo. El mismo Jesús nos avisa, si queremos seguir en pos de Él, ¿qué tenemos que hacer? En Lucas 9, versículo 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nótese el cada día. No significa esto crucificar a Cristo constantemente, significa aferrarnos a eso, y es un proceso que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Cada uno tiene sus propias debilidades. Mis debilidades no son las mismas que las debilidades de ustedes, pero sabiendo cuáles son nuestras debilidades, bueno, es el primer punto que tenemos que fortalecer. Y tenemos un ejemplo de esta lucha interna que llevamos todos nosotros de alguna u otra manera, y quién más que Pablo en Romanos 7, del 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta es una lucha que todos vamos a tener en nuestra vida, una lucha en la cual en algunos puntos vamos a ser débiles y en los cuales vamos a tropezar. No es si vamos a hacerlo, no somos perfectos todavía, pero tenemos que procurar constantemente volver al camino, eliminar toda posible distracción, todo posible obstáculo y seguir adelante. Y eso no solamente es algo que hacemos nosotros mismos, sino también para algo está la congregación. Constantemente vamos a leer en las epístolas, hacer esto los unos para los otros, en exhortación, en amor, en ayuda, en todo, los unos para los otros, los unos para los otros. Hay momentos donde uno va a ser débil, y aunque uno diga en este momento yo estoy bien, y a mí no me va a pasar eso que le pasó al hermano, usando un coloquialismo, no escupamos para arriba, porque el día de mañana somos nosotros los que estamos en ese lugar, y ahí sí que queremos misericordia. Ahora, siguiendo, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista, anotarse, es no exhaustiva, es decir, no son todos los casos. Y otra cosa a notar sobre esta lista es, si nosotros vivimos según la carne, vamos a ver un resultado. Y ese resultado se va a manifestar, se va a hacer visible. Nótese que lista que estas son las formas o las obras o las maneras en las que se manifiesta. Habla en plural. Me estoy adelantando a algo que van a hablar más adelante, no voy a meter ahí, pero nótese que habla en plural. ¿Por qué habla en plural? Porque hay muchas maneras. Y no es una progresión, no es primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. No hay ningún orden acá. Es simplemente una lista ilustrativa, extensa, pero ilustrativa, de alguna de las formas en la que se manifiesta una vida conducida por la carne. Sus frutos, la forma en la que se hace visible. Y quizás uno mira, bueno, pero yo no tengo problema con la fornicación, yo no tengo problema con la ira, quizás sí con la idolatría. En cada uno puede ser diferente, las debilidades de uno no son las mismas que las debilidades de otros. No todos somos iguales, gloria a Dios, en ese aspecto. Ahora, nosotros tenemos que procurar prestar atención a esto no solamente por nuestro bien, por el bien de la congregación, sino porque también tenemos, esta lista nos permite ver quién es el falso entre nosotros. Como dijera Jesús en Mateo 7, del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esto no solamente nos permite inspeccionarnos a nosotros mismos en cuanto a las cosas que tenemos que tener cuidado, para darnos cuenta que, ahí estoy, salud, ahí estoy tropezando, sino también para observar la debilidad. Quizás tengo un hermano y ayudarlo, pero también para observar aquel el cual no es del Señor y que puede estar en medio de una congregación y puede venir para depredar, para dividir, para generar problemas, para generar división,
para llevar por el camino que no es, para vivir una vida carnal. Hay que tener mucho cuidado con eso. También es importante, no solamente para nosotros, no solamente para la congregación, sino para siempre estar atento. Y nótese que estas son algunas de las cosas. Sin entrar demasiado en detalle en la lista, habla sobre adulterio o fornicación. El término original creo que, perdón mi mal griego y otros idiomas, es porneia, del cual hoy en día tenemos palabras como pornografía. Hace referencia a una inmoralidad, a una actividad sexual ilícita. No solamente se limita a lo que es la actividad extramatrimonial, ya sea antes del matrimonio o fuera del matrimonio el cual ya está establecido, sino se refiere a todas las desviaciones posibles que tengamos a partir de ahí. Incesto y muchas más. No vamos a entrar en lista. Tenemos inmundicia o impureza. Lascivia o una propensión a los deleites carnales. En algunas traducciones lo tenemos como sensualidad, libertinaje, un comportamiento lleno de excesos. Tenemos idolatría y algunos dirán, ese es el fácil, ese ya no lo tengo. Ese es el más fácil. Es más fácil de cometerlo. Hoy en día, sobre todo, tenemos una idolatría tan simplificada. Antes la idolatría, bueno, sí tenemos un ídolo, una estatua, y de hecho si leemos a lo largo del Antiguo Testamento, generalmente se manifiesta a través de un culto o alguna estatuilla, alguna obra hecha, y nosotros no nos arrodillamos delante de estatuillas de madera o de piedra. Pero nos arrodillamos delante del fútbol. Creo que el argentino es ampliamente culpable. De los automóviles, de las casas, del dinero. Hoy en día de la tecnología, ya con los grandes avances en inteligencia artificial, hay gente que prácticamente ha formado un culto alrededor, sin llamarlo como tal, pero el comportamiento es exactamente el mismo. El maravilloso Dios IA va a venir a salvarnos y nos va a dar todo lo que nosotros queremos porque va a resolver todo nuestro trabajo y vamos a procurar que todo tenga inteligencia artificial en todo. Particularmente yo que trabajo en el mundo tecnológico, me toca verlo todos los días. Todo es inteligencia artificial. Y el nivel de fanatismo que hay por eso es increíble. Hoy en día estamos más fácil que nunca con acceso a todo lo que podamos idolatrar, que es no poner a Dios primero. Y en una balanza un poco incómoda uno tendría que ver cuánto tiempo dedica al Señor y cuánto tiempo dedica uno a todo el resto de las cosas. Si ponemos a hacer contabilidad, probablemente veamos números que no nos gusten mucho. Recomiendo hacerlo, es sano. Entonces no caigamos en algo que parece simple, con algo que realmente es muy fácil de caer. Continuando, hechicerías. En este caso el término que utiliza es farmaquea, de donde tenemos farmacia, fármaco, haciendo referencia a alguna droga, alguna sustancia, no en el más sentido necesariamente, pero también haciendo referencia en el original a cultos. Y hasta el día de hoy, de hecho, sucede en donde muchos cultos, para acceder al plano espiritual, para poder conectarse con lo divino, uno tiene que estar bajo la influencia de alguna sustancia que se fume, alguna sustancia que se tome, algo que parece tan antiguo hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y en algunos casos atroces, tenemos gente que sube a un púlpito bajo los efectos del alcohol y dice, estoy inspirado por el Espíritu Santo en base a esta botella de vino hermosa que ven aquí, y lo dicen con orgullo. Hasta ese punto lo tenemos. Si bien no lo vemos hoy en día acá, en otros lugares sucede. Y es lo normal. Tristemente es lo normal. Tengamos cuidado. Hoy en día, más que nunca, uno puede ver cómo la juventud puede caer bajo la sustancia de estupefacientes con demasiada facilidad. El acceso está ahí nomás. Hoy en día tenemos un problema y el acceso a ciertas medicinas que terminan con pan se recetan por doquier para resolver. Estás un poco ansioso, tomate esto y relájate. O fumate esto y relájate. Todo el mundo hoy en día tiene acceso a eso. Es más fácil que nunca. Llega a domicilio, fácil, conveniente. Tengo un problema, me olvido del problema. Bueno, ahí tenemos otra forma en la que se manifiesta. Tenemos enemistades o odios que podamos tener entre grupos de personas, pleitos o discordias, celos o resentimientos, ira
ira o ataques de ira. Hoy en día vamos al tránsito y es fácil de verlo. Un rasponcito en el auto y ya uno se baja, abre el baúl y saca la llave de cruz para arreglar los problemas. Me ha tocado verlo. Contiendas o rivalidades, disensiones o desacuerdos, herejías, en algunas traducciones sectarismos o divisiones, envidias, ese no necesita mucha explicación, homicidios, ese tampoco necesita mucha explicación, borracheras, orgías, comportamientos desenfrenados. Notamos un patrón. Entonces, estas son algunas de las manifestaciones a las cuales tenemos que estar atentos y veamos que de alguna u otra manera no se manifiesten en nuestra vida tampoco. Nosotros también podemos tropezar. Y ya para ir cerrando, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nótese el practican, que hay una diferencia entre cometerlo y practicarlo. Esto quita el peso y lo negativo de caer en... No, está mal y punto. El caer en estas cosas está mal. Bueno, pero fue solo una vez. No soy como este que cae todos los días o cae más seguido. Una vez por semana es mejor. No. Las dos cosas están mal. Acá lo que se está distinguiendo entre lo que es algo que lamentablemente en algunas veces caemos y otra cosa en donde tenemos que prestar mucha atención, porque si vemos que en alguien esto es constante, hay algo que nos tiene que llamar mínimamente la atención. Si alguien dice ser del Señor y sin ningún remordimiento comete alguna de estas cosas consistentemente, y está bien, mínimamente algo raro hay, y una probabilidad muy alta de que esa persona realmente no conozca realmente al Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas y ser atentos. Remarca que los que practican tales cosas, los que tienen en su carácter forjado esto, su manera de vivir es esto, bueno, eso no van a heredar el reino del Señor. Esas personas no conocen a Dios y se deleitan en esa forma de vida. No les interesa. Y esas personas pueden incluso venir acá. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Para cerrar, ¿por qué es importante esto? Vamos por la parte negativa. ¿Qué pasa con una vida carnal? Con una vida guiada por nuestros impulsos, deseos y lo que nosotros consideramos correcto. Implica no llegar al conocimiento de lo que necesitaríamos o deberíamos. Implica no tener la confianza en ciertos momentos sobre ciertas situaciones de, yo sé que el Señor obra para bien, pero no lo estoy viendo. Implica dudar, implica no tener la paz que deberíamos experimentar, implica no tener la comunión los unos con los otros como debería de ser, implica no tener la comunión con el Señor como debería de ser, implica no tener una vida de oración como debería de ser, implica tener una vida desaprovechada, un desperdicio. Tenemos un tiempo en esta vida en donde todavía tenemos trabajo que hacer y nosotros tenemos para elegir hacia dónde vamos. Y muchas veces es una vida la cual uno voluntariamente decide desperdiciar. Cerrando, en modo exhortación, ya tuvimos suficiente de pecar, como dice 1 Pedro 4, del 1 al 5. Tenemos que proceder a limpiarnos, como dice 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. O como dice en Efesios 4, 21 al 23, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos ser llenos de fruto, como dice Filipenses 1, del 8 al 11, porque Dios me es testigo, como Él os amó, como os amo a todos vosotros, como el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración de vuestro amor, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y finalmente, en esta vida que tenemos y que nos queda, como dice Hebreos 12, 1 al 2, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Si me acompañan en una oración. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por este día, porque nos podemos juntar una vez más. Te damos gracias porque podemos compartir tu palabra y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre. Ayuda a que en el Espíritu esto tome forma en nosotros, que trabaje esto en la vida de cada uno de nosotros, para la madurez de cada uno, para que podamos inspeccionarnos, para que podamos servirte, para que podamos vivir una vida espiritual, la cual si bien a veces parece difícil según nuestro punto de vista, Señor, muéstranos cuál es el correcto camino y danos la fuerza para seguirlo, porque sabemos que tú lo harás, Padre. Enséñanos cuáles son nuestros puntos débiles, enséñanos nuestros puntos que quizás nosotros mismos no nos damos cuenta o no conocemos, para que te sirvamos a ti, tengamos una vida conectada a ti todo el tiempo, puesto los ojos en ti y no desviemos la mirada en ningún momento, para que sigamos el camino en esta carrera que nos queda con paciencia, mirándote a ti, Señor. Damos gracias por todo, gracias por este momento que podemos compartir otro miércoles más, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.